versículos 14 y 15. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es la simiente bendita y poderosa que tiene la habilidad para hacer todo lo que Dios dice que hace. ¿De acuerdo? La palabra es la habilidad creativa de Dios. Todas las cosas que existen fueron hechas por la palabra de su poder. Dios dijo, Dios llamó a existencia y las cosas aparecieron. Esta es la habilidad de Dios. Y la habilidad de Dios está disponible para usted y para mí. Tenemos esta palabra segura. Dice 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me gustaría que lo leyéramos de nuevo, este pasaje de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Todos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. En el Salmo capítulo 34, versículos 15 en adelante, Salmo capítulo 34, versículo 15 hacia el verso o hasta el verso 22, también la Biblia nos habla de la oración y dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es algo, es una acción sobrenatural, es algo que se da y que está por fuera de los límites naturales. Un milagro es la intervención de Dios, cuando muchas veces se interrumpen las leyes naturales y Dios está dispuesto a interrumpir ciertas leyes naturales con tal de darle la respuesta a uno de sus hijos que claman con fe. Los milagros, algunas personas los niegan. Hay quienes predican que en este tiempo ya no existen milagros, que los milagros solo fueron para la época de los apóstoles, pero que hoy día ya no hay milagros. Muchos teólogos han estudiado la Biblia para contradecir a Dios al respecto. Y hay quienes se afirman, se ponen firmes en esa posición, por supuesto equivocada, cuando ellos niegan la intervención sobrenatural de Dios, cuando niegan los milagros. Pero si se niegan los milagros en esta época, entonces también se niega la necesidad de la oración. La Biblia dice que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Lo que pasa es que la oración está estrechamente ligada con los milagros. Milagros y oración son inseparables. Lo repito, la oración y los milagros van juntos. No se pueden separar. Hay una relación entre oración y milagros, y es una relación muy estrecha, muy íntima. Quiere decir que si hay milagros, es como consecuencia a la oración.
Quiere decir que si se ora es porque se necesita un milagro. ¿De acuerdo? La oración y los milagros van juntos. Dios oye la oración y Dios responde las oraciones. La respuesta de Dios a una oración es un milagro. Es el resultado del accionar de Dios, de lo sobrenatural, para manifestarlo en el mundo natural. El Salmo 34, verso 17, dice que cuando los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Que Dios oiga mi oración es un milagro, porque hay una respuesta, porque viene una respuesta. A toda oración, para toda oración hay una respuesta. No importa cuál sea la petición, Dios es todo suficiente, Dios es la habilidad, tiene la habilidad para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. A veces pedimos, pero no sabemos cómo pedir, pero Dios que escucha nuestra oración, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y nos responde con acciones milagrosas. Hay diferentes clases de oración, diferentes niveles de oración. No todas las oraciones son las que Dios escucha. Hay oraciones que se hacen con el alma. Hay oraciones que se hacen con el espíritu. La oración del alma es la oración que está basada en la razón o en lo sentimental. Si yo lloro todo el tiempo cuando oro y pienso que con mis lágrimas puedo conmover a Dios, estoy equivocado. Porque Dios no se conmueve por mis lágrimas. Dios no oye la oración que más lágrimas tenga. ¿Es malo quebrantarnos y llorar en la presencia del Señor? No. Pero si como base para mi oración tengo a mis sentimientos, mis emociones, estoy entonces equivocado porque ese no es el fundamento de la oración. Si yo oro con mi entendimiento o con mi razón, es posible que esa oración que hago con el entendimiento o con la razón es algo tan mecánico y tan frío que no va a producir ningún fruto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron la experiencia de orar a Dios por una situación apremiante? Algo de vida o de muerte, algo que realmente no podía resolverlo usted, necesitaba una intervención de Dios. ¿Cuántos oraron algún día una oración así? Muy bien. Si ese día que usted presentó al Señor esa petición, donde solicitaba un milagro, lo sobrenatural en su vida, si usted hizo la oración solo con el entendimiento, ¿recuerda cuántas luchas tuvo en el momento que oraba? Usted estaba declarando la provisión de Dios para su vida, pero a la vez estaba haciendo cuentas. Pero este mes el cheque me va a llegar por tanto. Las ventas han bajado. Las deudas siguen creciendo. Y cuando usted comenzó a hacer cuentas, con su razón, hizo las cuentas, llegó a una conclusión. Definitivamente esto ya se me sale del control. No puedo hacer nada. Estaba orando sobre una base. La base que usted usó en la oración ese día pudo haber sido Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tal vez la base bíblica para su oración fue el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
Es posible que la base de su oración fue el Salmo 103, versículos 4 y 5. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es posible que fue el versículo 3, que dice que Dios sana todas nuestras dolencias. O Isaías 53, que el Señor llevó nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero cuando presentó su oración con base en esta escritura, su razón, su entendimiento se activó y comenzó a pensar mientras oraba. Dios dice que es mi sanador. Pero yo tengo unos exámenes que me dieron hace pocos días en el laboratorio, donde dice que mi enfermedad es terminal y voy empeorando. Hay dos documentos. El documento del médico, gracias a Dios por los galenos, gracias a Dios por los científicos. Pero el documento que ellos expiden está basado en la razón y el conocimiento, en lo intelectual del hombre. Ellos están guiados o se rigen de acuerdo a sus leyes naturales. Y no estoy diciendo que son mentirosos. Ellos están dando su diagnóstico, su resultado, de acuerdo a la aplicación de estas leyes o principios. Y dicen, es un cáncer terminal. Y sí, efectivamente se llama cáncer. Es un documento que usted tiene, es un documento legal, expedido por una autoridad. Pero a la vez tiene otro documento. Y es el documento de Dios, expedido por Dios. Y en el documento que Dios nos dejó, el que Él firmó, dice que todo es posible. El documento de Dios dice que Él sana todas las enfermedades. En el documento de Dios dice que Él sana todas nuestras dolencias y que por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados. Entonces hay dos documentos. El documento de la palabra de Dios y el documento científico expedido por el médico. Y usted va a orar. Las dos informaciones están en su mente. ¿Le ha pasado eso? Usted dice, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado. Pero está pensando, me quedan 2 meses de vida. Que no se me olvide tomarme la pastilla hoy. Porque la medicina que me dieron es de por vida. Y no se me puede olvidar tomármela. Y está orando, por tu llaga yo soy sanado, por tu llaga soy sanado, por tu llaga soy sanado. Y se levanta de la oración y dice, ay, esta enfermedad me va a matar. Hizo una oración basada en la palabra, pero su entendimiento estuvo tan activo en la oración que según sus cuentas, aunque la Biblia dice que el Señor llevó nuestras enfermedades, según sus cuentas dice, me faltan pocos días. Oró con el entendimiento. Oró con la razón. Oró con la lógica. Y esa oración lógica, esa oración racional que acabamos de hacer, dista mucho de los pensamientos de Dios. Por lo general quisiéramos que Dios se amoldara a nuestra manera de pensar. Que el molde de nuestra cabeza fuera suficiente para que Dios se metiera ahí. Pero como Dios va más allá de lo que yo puedo pensar, como los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, y por lo general ninguno con la mente natural puede entenderlos, porque para el hombre natural los pensamientos de Dios son locura. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice que para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. No se pueden discernir con la cabeza. El hombre hace las cuentas
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Lo están leyendo? Entonces, mientras yo me mueva en la razón, mientras yo aplique los principios de la lógica, voy a estar en oposición con los pensamientos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que los designios o los pensamientos de la carne o los pensamientos naturales son enemigos de Dios. Por cuanto los designios, Romanos 8:7, los designios de la carne o los pensamientos carnales o los pensamientos naturales son enemigos de Dios. Esto significa que se constituyeron en una fuerza, en una potestad que se opone abiertamente a los pensamientos de Dios. Hay quienes quieren entender a Dios y quieren meter a Dios en el molde de su mente. El imperio de la razón no funciona en la dimensión sobrenatural, porque el imperio de la razón o la razón pura o el intelecto puro del hombre solo es suficiente para el mundo natural. Pero quiero decirle que nuestro Dios es sobrenatural. ¿No me entendieron? Yo estoy acostumbrado a vivir en la esfera de lo natural, en el mundo natural, pero Dios es sobrenatural. Él está por encima. Mientras yo utilice mi lógica, mi razón, y trate de que Dios se acople a mi razonamiento, estoy perdiendo el tiempo. Porque los pensamientos de Dios, porque la mente de Dios es infinita, mientras que yo tengo un pensamiento finito. Mi mente es limitada, pero la mente de Dios es ilimitada. Dios no cabe en mi cabeza. Dios tiene la razón. Si Dios lo dice, así es. Repítalo, si Dios dice, lo cumple. Lo que Dios dice, lo cumple. Los pensamientos de Dios están por encima de mis pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8 dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Entonces, si yo oro solo con la razón, quedo sin fruto. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15 nos habla de oración y nos habla de dos clases de oración. Dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el entendimiento? ¿Lo está leyendo? Pero oraré también, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Corintios 14, 15. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí habla de orar con el Espíritu. Diga, con el Espíritu. ¿A qué Espíritu se refiere aquí la Biblia? ¿Al Espíritu Santo o al Espíritu del hombre? ¿A cuál Espíritu se refiere? ¿Al Espíritu Santo o al Espíritu del hombre? Recuerde que usted y yo somos seres tripartitos, que hay tres elementos que nos conforman, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Repítalo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Otra vez, el espíritu, el alma y el cuerpo. Usted es un ser espiritual. Diga, yo soy espiritual. ¿Por qué somos espirituales? Porque somos espíritu. El espíritu vive en un cuerpo. El cuerpo nuestro es la habitación del verdadero ser. ¿No me entienden?
Su espíritu es su realidad. Su naturaleza es espiritual. Y su espíritu es inmortal. Recibió la vida. El espíritu del hombre es el soplo del Omnipotente. Cuando Él nos creó, nos hizo del polvo de la tierra, Génesis 2:7, pero dice la Biblia que sopló en el hombre hálito de vida, transmitió el hálito o la vida, Zoe, la vida de Dios. Usted tiene vida de Dios. ¿Cuándo usted recibió la vida de Dios? Cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal. Ese día no solo sus pecados fueron perdonados, sino que usted recibió la vida de Dios. Usted fue engendrado de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Diga, soy una nueva creación. Repítalo 2 veces, soy nueva creación, soy una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Usted es espíritu. Diga, soy espíritu. Regenerado. Tengo la vida de Dios. ¿A qué espíritu se refiere este versículo de Corintios 14:15? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu del hombre? Al espíritu del hombre renacido, al espíritu del hombre recreado, al espíritu del hombre cristiano, al espíritu de la mujer cristiana. Es el espíritu humano. Pero me llama la atención que Dios dice que debemos orar con el espíritu y no solo con el entendimiento. Si yo oro con el entendimiento, es una oración racional. Y por lo general, después de hacer una oración con el entendimiento, terminamos frustrados. Porque según nuestras cuentas, no hay resultados. Cuando yo trato de entender los dichos de Dios a mi manera, no termino en nada provechoso. Porque con mi mente natural no alcanzo a percibir las cosas que son del Espíritu. Necesito someter mis pensamientos a la obediencia a Cristo y que el Espíritu Santo sea quien me guíe a toda verdad. Yo debo no solo procurar entender la Biblia, lo que yo debo hacer es creer la Biblia. Ahí es donde está el problema. Muchos dicen, pero ¿cómo voy a creer si no entiendo? Yo le pido que el primer paso sea creer. La palabra creer es persuadir. Yo debo ser persuadido por Dios según su palabra. Si Él dice que es mi sanador, entonces Él es mi sanador. Hay otro documento que dice que tengo días contados para vivir, pero Dios dice que Él completará el número de mis días. ¿Lo ha leído? Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si Dios dice que Él completará el número de mis días, y el número de los días de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, está ¿en qué promedio? ¿Cuál es el promedio de vida para una mujer de Dios, para un hombre de Dios, para una persona de fe? 120 años. ¿Dónde dice la Biblia que los días nuestros en la tierra son 120 años? Doctor Jorge Salamanca, ¿cuántos años tiene? Si se puede saber. ¿52? ¿Cuántos le faltan todavía? ¿Cuántos le faltan todavía? 68. 68 años, porque el promedio es 120 años. Eso está en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 es el pacto que Dios hizo.
Antes del diluvio, Dios hizo un pacto. Versículo 3, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? ¿Cuántos? 120. Y hay gente que ya compró el lote a los 40 años. ¿Y saben a qué lote me refiero? No el lote para construir su apartamento o su casa, sino el lote para que lo sepulten. Porque hay un pensamiento de muerte. Muchos antes de los 40 ya están programando su sepelio. Inclusive se endeudaron para pagarlo por adelantado. Hay gente que está colgada con las cuotas de la funeraria y lo metieron en cobro jurídico, pagando intereses. Está afanado para que lo entierren ahí. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que los días nuestros sobre la tierra son 120. Y lo importante es que cuando lleguemos al año 120, no vamos a llegar con trombosis, con mal de Parkinson, con ceguera, con tembladera. Ese no es el estado que nos espera para la vejez. La Biblia dice que como nuestros días serán nuestras fuerzas, como tus días serán tus fuerzas, dice el Señor. En el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 25, como tus días serán tus fuerzas, y yo completaré el número de tus días. Y el número de días que el Señor quiere completar en usted y en mí son 120. Muchos no lo entienden, pero Dios lo dice. Y si Dios lo dice, esta palabra es firme aunque yo no la entienda. Yo no debo entenderlo todo ahora, pero sí debo creerlo. Si la palabra salió de la boca de Dios, es una palabra firme. Es una palabra verdadera. Yo puedo descansar en esta palabra sin temor a salir maltrecho. ¿No me entendieron? Pero si yo oro con la razón, si mi razón es la que ora, no voy a entender que llegaré a 120 años. De por sí voy a hacerles una encuesta muy pronto para saber cuál es la expectativa de vida que usted tiene. Me gustaría saber hacia dónde le apunta usted en los próximos años y cuándo quieren que lo sepulten. Porque si me avisa, compramos una corona con tiempo. Tremendo, si usted ya más o menos calcula cuándo se va a morir, podríamos hacer la agenda de los funerales. Es que hay gente que quiere morirse rápido porque no ha encontrado la razón de su vida, el motivo de su vida. Y todo lo que ven a su alrededor es gris, lo deprime, ha perdido toda expectativa. No ores solo con el entendimiento. La Biblia dice que debemos orar con el Espíritu. Cuando el Espíritu del hombre recreado toma el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde al Espíritu recreado? Es el lugar de gobierno. Nosotros debemos ser gobernados por el Espíritu y no por el alma. Es mi espíritu el que debe tener el control de mi vida y no el alma. Nosotros somos muy almáticos y vivimos dependiendo del alma, de los sentidos, del intelecto, de la razón. Y discutimos con Dios todo, no creemos muchas cosas porque no entran en la caja de la mente. Pero ¿sabe una cosa? Es el Espíritu el que debe gobernar su vida.
Es el Espíritu el que debe proyectar su vida. Cuando el Espíritu toma el lugar que le corresponde en nosotros, entonces comenzamos a movernos o comenzamos la excursión en el reino sobrenatural. El apóstol Pablo y otros hombres en la Biblia alcanzaron ese nivel de la liberación de su espíritu. Diga, liberación del espíritu. Es que el espíritu del hombre ha estado cautivo por el alma desde el día cuando Adán pecó. El Señor Jesús nos puso el ejemplo del grano de trigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. ¿Cuántos han tenido alguna vez una semilla de trigo en sus manos? ¿Conocen las semillas de trigo? Son muy pequeñas. Tienen una caparazón, una conchita que es bastante resistente. Es muy pequeña. Pero por dentro de esa cascarita hay un poder vital, el poder de la vida. Pero para que la vida de ese grano de trigo se muestre y dé fruto, ¿qué debe hacer? Que sea sembrado. Y cuando sembramos esa semilla, todo lo que hay en la tierra, los elementos químicos, la humedad y demás, trabajan para que esa cáscara se abra. Y cuando se abre, entonces sale la vida que está por dentro de ella y se manifiesta. Así es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el principio de la vida. Es el espíritu regenerado. Es donde Dios puso su vida. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí está hablando del Espíritu Santo, escrito con mayúscula, y está hablando del espíritu humano, escrito con minúscula. Pero dice que el espíritu humano es el lugar donde el Espíritu Santo se amalgama, es el lugar donde el Espíritu Santo mora. Nosotros recibimos la vida de Dios y la vida de Dios se posó en nuestro espíritu, pero todavía el espíritu regenerado del hombre ha estado cautivo, controlado por el alma. El alma son emociones, el alma es voluntad, el alma es intelecto. Todavía vivimos por lo que sentimos. No es la intuición del espíritu la que nos guía, sino lo que sentimos, lo que olemos. Muchos creyentes están todavía moviéndose en la dimensión de los 5 sentidos. ¿Cuántos de ustedes sienten que son hijos de Dios? Eso no se siente. ¿Se fija cómo somos dialmáticos? Yo sé que soy hijo de Dios. Diga, yo sé que soy hijo de Dios. Porque Dios lo dice. Yo no lo siento. Mire, esta mañana cuando usted se levantó de pronto tenía tanto sueño. Ay, qué pereza con este frío. Bueno, gracias a Dios el día de hoy ha estado muy abierto el cielo. Hermoso día. Pero si ha visto esos días de neblina, fríos, oscuros, con esa llovizna. Nadie quiere salir de su cama. Ay, qué desaliento con este día. Aunque usted se levante en el día más terrible, el día más frío, el día que menos posibilidades le da, el día cuando se le baja la presión, el día cuando lo insultan apenas se levanta, el día que escucha la mala noticia, ese día que siente que sus ánimos están en el piso, usted sigue siendo hijo e hija de Dios. Y yo estoy seguro que si me lo encuentro a las 8 de la mañana y le digo, hermano, bendecido, ¿siente que es hijo de Dios? Usted me va a decir seguramente, yo no siento nada, tengo rabia. No viva por lo que siente,
Viva por lo que Dios dice. Si Dios dice que somos sus hijos, entonces somos sus hijos. El alma tiene que someterse al espíritu. El espíritu tiene que gobernar nuestra vida. Mire, hay muchas cosas que me gustarían hacer en la vida, pero que si yo las hago, estoy mermando el potencial del espíritu en mí. La Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo debo saber elegir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Yo no debo moverme por instintos. Debo ser guiado por el Espíritu. ¿No me están entendiendo? Cuando el espíritu humano renacido se libera, y se libera a través de la oración, el mejor ejercicio que podemos nosotros practicar para que la vida de Dios tome el lugar que le corresponde a nosotros, para que el espíritu nuestro se eleve al lugar que le corresponde, es la oración. Esto no significa que vamos a vivir como extraterrestres. Esto no va a interferir en su inteligencia, en su profesión. Esto no va a interferir en su perfil profesional. Pero usted como profesional va a tener más éxito que el que ha tenido si tan solo se deja guiar por el Espíritu. En Corea, una de las cosas que practican la iglesia coreana es la oración. Y leía en días pasados acerca de un empresario en Corea que es un hombre multimillonario. Y es uno de los que más éxito ha alcanzado en sus empresas, en sus negocios. Donde él pone la mano, hay una mina de oro. Pero ¿sabe cuál es el principio que él aplica en sus negocios? La oración. Al lado de su sala de juntas, donde se sienta a firmar los contratos, los grandes negocios, al lado hay una puerta y hay un cuartico ahí. Esa puerta permanece cerrada. Y este presidente de la gran compañía, lo que hace antes de firmar un negocio, antes de firmar un contrato, es meterse a su cuarto de oración. Y puede orar 5 minutos, 5 horas o 5 días. Y todos en la sala de juntas están esperando a qué horas el presidente llega para firmar. Pero el hombre no sale de ese cuarto hasta que Dios no le dice lo que debe hacer. Y muchos negocios nunca los ha firmado, porque Dios no lo ha guiado, su espíritu no le ha dado la indicación de que debe firmarlo. Pero los que él firma son seguros. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Firmamos todo lo que nos presenta y después estamos pidiendo oración para salir de los líos. ¿O no? Hacemos cadena de oraciones para que todo el mundo nos apoye porque quiero salir de este lío. Me metí en un lío. ¿Cuántas empresas han quebrado sencillamente por las malas decisiones? ¿Y por qué? Porque somos muy almáticos, porque tenemos una visión almática. Nos pasa lo de Lot, capítulo 13 del libro de Génesis. Cuando Lot y Abraham tenían que separarse y cada uno coger su tierra, coger su dirección, dice la Biblia que Lot vio que hacia Sodoma y Gomorra los valles que habían allí eran tan fructíferos y él dijo, mejor me voy hacia Sodoma y a Gomorra porque allí hay mejores pastos. Él escogió según su visión natural, pero no según la percepción de su espíritu, y ya conocemos el resultado. Terminó mal. Acabó con su familia, terminó con todo. Lo único que pudo rescatar fue a 2 hijas y la ropa que llevaba puesta, porque todo lo demás lo perdió. Lo perdió porque tomó una mala decisión. No tomemos decisiones almáticas. A veces miramos solamente el papel que envuelve la cuestión, pero no sabemos qué hay por dentro.
porque carecemos de la percepción, del discernimiento espiritual, de la guía de Dios. Pero mire, la oración es lo que levanta nuestro espíritu. La iglesia que ora, el creyente que ora, tiene la victoria asegurada. Los grandes conflictos de la vida se resuelven en la oración. ¿No me entendieron? Pero es la oración que hacemos con el Espíritu. Pablo activó tanto la vida espiritual que él, a través de su espíritu, estuvo ministrando aunque su cuerpo no estaba presente. ¿Cómo es eso? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Y habla de espíritu con minúscula. ¿Lo está viendo? Le está hablando a la iglesia de Corinto. Pablo le dice: aunque físicamente no estoy entre ustedes, mi espíritu está en la asamblea, porque por la oración yo estoy ahí presente. Vamos a mirar otro versículo en Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Porque cuando entramos en esta dimensión, entonces no hay límites. Con nuestro espíritu y el Espíritu Santo y nuestro espíritu podemos estar tocando cualquier persona que se encuentre al otro extremo del universo. Si alguien lo llama a usted que vive por allá en la Patagonia o en Australia o en la India, donde sea, en el rincón de Asia, y le dice: mire, estoy pasando por este problema, ¿por qué usted no me apoya en oración? ¿Qué haría usted? Espéreme que saque la visa, que compre el tiquete, que ahorre la plata para poder ir a visitarlo y ponerle mis manos. ¿Eso haría usted? De pronto, mientras usted saca visa, ahorra plata, compra tiquete y compra la maleta, ya el hombre se muere. ¿Qué haría usted? Orar. ¿Orar dónde? En el lugar donde se encuentra. Si está en Bogotá, oraría en Bogotá. Su oración que hace en Bogotá, ¿tendría algún problema para que se resuelva el asunto allá en Australia? No, porque a través de la oración usted puede viajar al otro extremo del mundo. Lo que usted ate aquí será atado allá. Lo que usted desate aquí será desatado allá, porque usted se mueve no según la razón, sino según el Espíritu. Entonces, cuando usted y yo entramos en la dimensión del Espíritu, podemos dar las órdenes que queramos, y lo que se diga en la voz del Espíritu será hecho. Ahí está la diferencia de la oración. Hay oraciones que son como ladrilludas. No sale nada de ahí. Pero hay oraciones que son como un manantial. Usted las ha notado. Usted se ha dado cuenta en qué momento de su oración las cosas se dieron. Porque sabe que en el mundo espiritual comenzaron a operar. Porque la oración es una excursión en el reino espiritual. A través de la oración entramos en la dimensión sobrenatural. Tantas personas en la Biblia nos dan el ejemplo de sus oraciones, pero que no fueron oraciones sentimentales ni racionales, sino que fueron oraciones en el Espíritu. Y cuando oraron en el Espíritu, entonces las cosas se resolvieron y se dieron.
¿Cuáles, por favor? Me acuerdo de una que hizo Eliseo. Cuando estaba en la casa de la Sunamita, capítulo 5 de Segunda de Reyes. Capítulo 4 de Segunda de Reyes. Eliseo llegó a la casa de la Sunamita. La Sunamita había dado a luz a un hijo en su edad adulta y fue un milagro el nacimiento de ese niño. Pero pasados unos días, unos años, cuando el muchacho ya estaba creciendo, se murió el muchacho. Y llamaron a Eliseo. Y dice la Biblia que Eliseo llegó al cuarto donde estaba el niño y oró. Y luego se tendió sobre el niño. No sé si ya encontró el pasaje de la Biblia. Y Eliseo puso ojo sobre ojo, boca sobre boca, mano sobre mano. Y lo hizo 3 veces. Pero Eliseo tomó el control de la situación. Cuando él oró en el espíritu, tomó el control del mundo natural. Y cuando él controló el mundo natural, se facilitó para que en el espíritu mandara que la vida volviera a ese cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? La Biblia dice que el muchacho se levantó. Segunda de Reyes, capítulo 4. Todo lo que usted ordene en el espíritu, con el espíritu, su espíritu, no su mente. Ahí está la diferencia de la confesión. A veces nosotros confesamos, pero son cosas que manejamos en la dimensión de la mente. Y muchas de las cosas que el creyente confiesa no las cree ni las comprende. Pero se requiere de soltar la palabra desde el espíritu. ¿De acuerdo? Vamos a mirar capítulo 4, Segunda de Reyes. Vamos a mirarlo, versículo 31, para que ustedes lo lean todo este pasaje. Miren lo que pasó ese día. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba ¿cómo? Muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Mire que no fue una oración de la razón, porque si él hubiera orado con la razón, ¿sabe qué hubiera dicho? Señor, consuela a sus padres. Es más o menos lo que nosotros podríamos orar. Ya después de muerto, ¿qué hacemos? Señor, ahora consuela a sus padres. Señor, y provea un buen funeral. Más o menos sería la oración que hubiéramos hecho. Porque eso es orar con la razón. Uno dice, si ya se murió, ¿qué hay que hacer? Enterrarlo. La razón nos lleva allá. Pero Eliseo entró en otra dimensión y oró al Señor. Verso 33. Después subió y se tendió sobre el niño. Verso 34. Poniendo su boca sobre la boca de él. ¿Tiene eso sentido? Usted y yo tendríamos la disposición de tendernos sobre el cuerpo de un muerto y ponerle nuestros labios sobre sus labios. ¿Lo haría usted? ¿Pondría la boca sobre el muerto, sobre la boca del muerto? ¿Y por qué no lo haríamos? Porque eso no tiene lógica. ¿Pondría usted los ojos suyos sobre los ojos del muerto? Mírele los ojos al muerto a ver cómo son. Hay gente que no quiere verle ni el rostro al muerto. Pero Eliseo puso sus ojos sobre los ojos del muerto. Puso sus manos sobre las manos del muerto. Se tendió sobre él. ¿Hasta ahí hay lógica? ¿Hay razón? No, todo esto es una locura. Esto se sale de los sentidos.
Yo no lo entiendo y tal vez Eliseo no lo entendía, pero el espíritu de Eliseo, el Espíritu Santo, obrando a través de Eliseo, lo llevó a tomar esas acciones. Y cuando Eliseo lo hizo de esa manera, ¿sabe qué pasó? La vida de Dios entró en el cuerpo. Y dice la Biblia, el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente. Tremendo. La primera vez vio que había calor en el cuerpo del muerto. Luego dice, voy a dar una vueltica. Y volvió al cuarto y se mandó encima del cuerpo. Se tendió sobre él nuevamente. ¿Y qué pasó? Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Esto es un milagro. Es un milagro de resurrección. Y es un milagro a causa de la oración. Pero no es la oración de la razón, sino es la oración que se hace con el Espíritu, basado en la palabra de Dios. La ciencia decía, el niño se murió. No hay signos vitales. No hay nada que hacer. Pero la palabra de Dios dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al mensaje de Jesse que dice, se murió el niño? ¿O vamos a creer a la instrucción del Espíritu cuando dice, si tan solo puedes creer, todo es posible? ¿Cuál es la necesidad suya hoy? ¿Cuál es su petición hoy? Pues yo quiero decirle que en el mundo natural no tiene soluciones. Por eso necesita un milagro, porque el milagro es lo sobrenatural. Y los milagros solo vienen como consecuencia de la oración. Porque la oración obra milagros. Diga, la oración obra milagros. Pero no ore con el entendimiento, ore con el Espíritu. Libere su espíritu. Cuando usted puede declarar palabras que no están dentro de la razón, dentro del límite de la razón, y las declara en fe, esa es la palabra creativa, esa es la palabra profética. De esa manera llamamos las cosas que no son como si fuesen. Pero si yo estoy haciendo cuentas para luego declarar la palabra, estoy hablando en la esfera de la razón y no pasa nada. Usted puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted puede llamar salud para su cuerpo, aunque no hayan garantías científicas de que la va a tener. Pero la Biblia dice que Dios vivifica nuestros cuerpos mortales, que el Espíritu Santo vivifica nuestras células. Si Él lo dice, así es. Dios puede suspender el envejecimiento prematuro. ¿Cuántos creen que Dios puede suspender el envejecimiento prematuro? A través de la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ore con el Espíritu. Declare la palabra en la dimensión del Espíritu y todo será hecho. Esas son las oraciones que cambian las situaciones. Esas son las oraciones que obran milagros. El día que usted oró con el Espíritu y declaró la palabra de fe, vinieron respuestas. Muchos de ustedes saben que así ha sucedido en su vida. Han habido respuestas milagrosas por la acción de la oración que usted hizo en el Espíritu. Practiquemos orar en el Espíritu y todo es posible. Póngase de pie, por favor. Diga, todo es posible. Levante sus manos y diga, todo es posible. Vamos a orar por nuestros oyentes a través de la emisora Nuevo Continente, Bogotá y Medellín.
Víctor Chalá nos está llamando desde Paujil, Caquetá, es Paujil. Vea, desde Caquetá nos están sintonizando en el Caquetá en este momento. Paujil Caquetá nos llama Víctor Chalá, lo bendecimos. También Doris Martínez, María Gil, Claudia Plazas, Juan de la Rosa, Betty Torres, Rubiela García, Esperanza Velázquez, Andrea Orjuela, Clara Daza, Hortensia Guarán, Elsie de Ortiz, Fernando Gutiérrez, piden oración por protección divina, sanidad, conversión, trabajo, liberación. Se necesitan, en otras palabras, milagros. Andrea Orjuela pide bendición porque está de parto. No sé si estará en la casa o en la clínica, pero ¿creen que hay distancias para Dios? ¿Creen que Dios puede bendecir a Víctor Chalá en el Caquetá? Aunque estemos nosotros aquí lejos, a muchos kilómetros de distancia. Pero la oración obra milagros. Y es la oración que sale del Espíritu. Todo es posible. Esto no es un asunto religioso. Diga, todo es posible. Otra vez, todo es posible. Podríamos seguir mencionando personajes en la Biblia que hicieron oraciones, que obraron milagros. Oraciones de milagros. Los milagros existen y son para nuestros días. Usted puede recibir su milagro en el nombre de Jesús. Abra sus manos, por favor. ¿Quiere orar a Dios? Levante su rostro, tenga la bondad. Exprésele su amor a Dios. Todo es posible. No hay nada difícil para Dios. Para Dios todo es posible. No ore con la razón. Ponga sus pensamientos en Dios y comience a orar con su espíritu. Llame el milagro que necesita. Hay respuestas milagrosas. Hay respuestas milagrosas. Porque Dios es obrador de milagros. Que Dios conteste mi oración es un milagro. Es un milagro que Dios oiga mi oración. Él no me escucha porque yo haya hecho cosas buenas o malas. Al fin y al cabo, Dios no tiene como punto de referencia mi pasado. Dios no se basa en mi pasado para bendecirme. El punto de referencia de Dios para usted y para mí es lo que nosotros somos en Él. Usted es una nueva criatura en Cristo, hijo e hija de Dios. Por usted murió Cristo en la cruz del Calvario. Usted tiene la vida de Dios. Así, con sus manos abiertas, ore con su espíritu y dé órdenes. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. No los escucho orar. Ahora declaro sobre Víctor Chalá en Paujil, Caquetá, protección divina y sanidad. Y declaro que cada oyente a través de la radio o el internet reciba ahora mismo un milagro. Reprendo toda obra del diablo, toda amenaza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo el espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres grande, Dios Todopoderoso. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Suelto la palabra creativa en el nombre de Jesús. Y llamo los milagros a existencia en el nombre de Jesucristo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.